Bueno, siendo las 15:30, damos por iniciada esta nueva charla. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo evento organizado por la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG en Buenos Aires. Mi nombre es Augusto Correnti, soy ingeniero en reservorios en Shell. Como sabrán, la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG es un grupo multidisciplinario de profesionales de la industria de la energía de hasta 35 años que trabajan en algunas de las empresas socias del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Desde nuestra comisión nos ocupamos de profundizar en los temas que le interesan a nuestra generación en relación con la industria de la energía y las tecnologías aplicadas en la misma. Nuestras actividades están dirigidas no solo a los profesionales del sector, sino también a estudiantes que desean incorporarse a la industria. Actualmente contamos con 2 seccionales, una ubicada en la ciudad de Buenos Aires y la otra en la ciudad de Neuquén. Próximamente va a estar comenzando a funcionar también una tercera comisión en Comodoro Rivadavia. Cuando esto suceda, será comunicado a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en las mismas para enterarse de todas las novedades. En Instagram, nuestra cuenta es @jóvenesprofesionales_IAPG y en LinkedIn pueden encontrarnos como Jóvenes Profesionales del IAPG. Les recuerdo a todos los participantes que durante el transcurso de la charla, tanto los micrófonos como las cámaras de la audiencia van a estar desactivados en todo momento y que la charla será grabada y posteriormente subida a nuestra web y redes sociales para que puedan volver a verla y compartirla. En caso de que surja alguna pregunta o que tengan alguna duda, los invitamos a escribirlo en el panel de preguntas y respuestas. Lo verán en su pantalla abajo a la derecha. Al finalizar la charla vamos a tener un tiempo para compartir las preguntas con los oradores. La charla de hoy se enfoca en las transiciones energéticas y en cómo esto se traduce a la realidad en el mundo y en nuestro país. Nuestros oradores son de clase mundial, a mi criterio, Elena Moretini y Daniel Redondo, a quienes agradecemos su excelente predisposición para con nosotros en nombre de toda la comisión. Nuestra primera oradora, como les comenté, es Elena Moretini. Elena es geóloga y tiene un doctorado en geoquímica. Ella se ha desempeñado durante 20 años en la industria de la energía, liderando con entusiasmo equipos multidisciplinarios de geólogos, ingenieros, geofísicos y petrofísicos para el desarrollo de yacimientos de gas y petróleo en Europa, Medio Oriente, Norteamérica y Sudamérica. En 2018 fue nombrada B20 Officer para YPF, pasando a coordinar la Task Force Energy Resource Efficiency and Sustainability, en la cual 130 empresas internacionales propusieron a los ministros de energía del G20 acciones y políticas de transiciones energéticas para un futuro sustentable. Desde 2005 es vice-chair de la Unión Europea para los proyectos técnicos y científicos de cooperación Academia-Industria Horizon 2020 en el sector de energía y medio ambiente. Elena es una apasionada de la diversidad, la inclusión, el talento y la gestión de capital humano, habiendo fundado en YPF, junto con otros, el Comité de Diversidad e Inclusión, pionero en la industria de la región. Actualmente, Elena es advisor en estrategias de transiciones energéticas y cofundadora de Because Energy Matters, una sociedad de estrategias carbon neutral y governance climática para empresas y negocios responsables. Elena es también la presidenta de la Comisión de Transición Energética del IAPG. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Un gusto estar acá con todos ustedes. Un gusto compartir con Daniel, especialmente en el G20, y de los cuales, del equipo del cual hemos hecho, un gusto compartir eso con Daniel. Y agradecer a todos ustedes, los jóvenes del equipo, a Augusto Correa Martínez, a Daniel Mocamer, a Daniela Colombo, Nadia Lula, Alicia Montano y todo el equipo, porque la verdad que hicieron un gran trabajo en organizarlos y bueno, esperamos estar a la altura de las preguntas y de la curiosidad que todos los jóvenes tienen respecto a esa materia de transiciones energéticas. Estamos para aportar todo lo que podamos. Muchísimas gracias, Elena. Un gusto tenerte. Nuestro segundo invitado a esta charla es Daniel Redondo. Daniel es ingeniero químico y cuenta con una amplia trayectoria en la industria petrolera. En particular, podemos destacar sus 30 años de trabajo en ExxonMobil en distintas posiciones y países. Él está especializado en temas de downstream, incluyendo trading, planeamiento energético, marketing y temas de organización. Fue director de International Oil Consultants entre 2013 y 2015
y también secretario de Planeamiento Energético del Gobierno Nacional desde diciembre de 2015 hasta junio de 2018, periodo en el cual se creó dicha oficina y se iniciaron diversas actividades como escenarios energéticos, el Acuerdo Federal Energético, entre otros. También fue chair del Grupo de Transiciones Energéticas durante la presidencia argentina del G20 en 2018 y en la actualidad es consultor en temas relacionados con la energía para el Banco Interamericano de Desarrollo y empresas del sector privado. Daniel es también profesor del Departamento de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Algunos en la comisión tuvimos el honor de ser sus alumnos durante nuestros estudios y también es profesor en el posgrado de Economía del Petróleo y el Gas Natural desde el 2006. Es miembro del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, coautor del libro Aspectos técnicos y estratégicos de la refinación del petróleo y otras publicaciones sobre energía, y es miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y del Club de Petróleo de Buenos Aires. Daniel, bienvenido también. Bueno, muchas gracias, Augusto, y muchas gracias al IAPG por organizar este tipo de discusiones o proveer el foro para que podamos discutir todas las generaciones lo que es importante, en este caso transiciones energéticas. Un placer compartir nuevamente una charla con Elena, y obviamente con mucha ansiedad de escuchar preguntas que sean de interés de los jóvenes menores de 35 o que están ahí alrededor de los 35, y sobre todo mucho interés en estimular a la participación en la discusión de estos temas que hacen al futuro. Así que muchas gracias. Excelente, Daniel. Un honor tenerte también. Habiendo concluido con la presentación de nuestros oradores, les cuento que la dinámica para el día de hoy va a consistir en una primera parte que durará aproximadamente hasta las 16:30, donde le haremos a Elena y Daniel una serie de preguntas armadas por la comisión, para luego finalizar con una ronda de unos 20 minutos con preguntas y respuestas de la audiencia, como les adelanté antes. La finalización de la charla está previsto para las 17 horas. Habiendo dicho todo esto, comenzamos entonces con la primera sección. La primera pregunta va a ser para Elena. Elena, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de transiciones energéticas? Bueno, que en transición energética hablamos de fósiles, ¿no? En realidad, lo que intentamos también difundir, intentar reproducir haciendo emisiones, con lo cual camino hacia la CO2, la atmósfera, es una energética. Es muy importante destacar el ADN, pero tendría que haber una slide sobre transiciones energéticas y la definición que dimos inicialmente en IPC. Hoy es obviamente un nuevo modelo económico para la energía que abarca básicamente desde la producción, el almacenamiento, la distribución y el uso de la energía. Entonces, en realidad es un cambio muy importante, que todos pensemos que en toda la cadena de producción de energía lo que tenemos que hacer justamente para respetar de temperaturas y de compromiso con el tratado de es producir de manera diferente. Y creo que en la slide que sigo había una frase del que decía que las transiciones energéticas son un camino que va a ocurrir sí o sí, con lo cual la industria del petróleo y gas se quede afuera de esa transición no es positivo para la industria misma. También porque obviamente como STEM y como técnicos tenemos un conocimiento muy amplio de energía para poder ayudar a esa transformación. Así que creo que esa es un poco la respuesta más completa. Dijimos entonces que no se trata solamente de renovables, sino que se trata de producir energía también en el campo convencional y fósil de otra manera. Y esto abarca también todos los otros pasos, que son la distribución, el almacenamiento y el uso, porque hoy en día acá está
la adaptación del sistema energético a nuevas reglas que llegan hasta el uso de la energía. Sabemos bien que los consumidores hoy pueden elegir en varias partes del mundo de qué tipo de energía usar en sus hogares, con lo cual ese cambio es un cambio de paradigma y un cambio cultural muy importante. Esa frase de Holiday es obviamente nosotros necesitamos ser parte de esa transformación. Sin embargo, como decía antes, nosotros somos seguramente la industria que más expertise tiene en esto, con lo cual es muy importante que nadie se sienta fuera desde el oil and gas en estas transiciones energéticas. El plural, y ya termino, es logro del G20, del grupo de trabajo de Daniel Redondo, de Andrea Haynes, de Juan José Anguren, porque la verdad es que se usaba siempre ese término singular. Y creo que cada país tiene que hacer esa transición en su matriz energética. Es realmente importante que adaptemos un concepto plural para que todos podamos estar involucrados. Que nadie se sienta afuera por una acción energética determinada de una manera. No hay una sola manera, las son muchas, los métodos diferentes y algunos lo veremos. Pero es muy importante entender que eso depende de la matriz energética de cada país, de los recursos humanos, de la situación social. Entonces es una transición al plural porque tiene que abarcar todas las distintas maneras para producir energía de una manera más limpia o menos, con menores emisiones de carbono y de todos los gases a efecto invernadero. Perfecto. Muchas gracias, Elena. La próxima pregunta es también para vos. Elena, ¿qué prevé el Acuerdo de París en cuanto a emisiones de gas de efecto invernadero de cara al 2050? Sí, varias cosas. Van a poder poner la lámina, que de hecho creo que es miel, una slide muy buena, un poco lo que es de las emisiones de CO2, de 160 hoy y después con un proyecto, ¿no? El Tratado de París. Supongo que la mayoría de ustedes los conozcan. El Tratado de París es el tratado de la COP21 que se firmó en París en 2015. Después tenemos varias fotos lindas de donde están los participantes, pero nos quedamos ahora en esta slide para hablar un poco de qué se trata exactamente. Es un tratado, los invito a todos a leer el texto. Es un texto muy sencillo, muy directo, que todos podemos entender, técnico y no técnico, de manera bastante inmediata. El Tratado de París lo que hace es decir que hay que poner un límite al aumento de temperatura por efecto de la acción antropogénica. Esa temperatura tiene que quedarse, la temperatura del planeta tiene que quedarse entre 2 y 1.5 grados por arriba de la temperatura al comienzo de la industrialización en nuestra historia de evolución. Obviamente implica otros aspectos, porque la temperatura sabemos bien que depende también, o sobre todo, de la cantidad de gas que tenemos en nuestras atmósferas. El Tratado de París son 29 artículos, son los más técnicos y por lo menos a donde justamente de eso que decimos de la temperatura, permitirnos ir hacia una temperatura más alta de 2 grados centígrados, porque también todos los modelos climáticos sobre el pronóstico de temperatura no son capaces hoy en día de tener en cuenta el negativo que ese aumento puede tener. El aumento de temperatura, pero en realidad puede ser muchísimo. Estamos en condiciones de calcular todos los feedbacks negativos nuevos que esa temperatura puede estar determinando. Con lo cual es sumamente importante que nosotros controlemos esa temperatura y tenemos un tiempo, después es el artículo 4, que básicamente da hasta el 2070 para que podamos contener ese aumento de temperatura. Lo que se ve es que en realidad hay que tenerlo contenido al 2050 y ir a un punto de emisiones, y ese es el artículo 4, cuanto antes posible. Entonces, el control de las emisiones es justamente intentar cuanto antes para poder controlar y hacer un balance, digamos, de las emisiones de CO2. Muy importante para todos los otros técnicos es que las emisiones de CO2 hoy en día, en realidad desde 1960, se registran. Hay un observatorio que se llama Observatorio del NOAA, a donde los físicos de la atmósfera
y home killing tienen una registración constante del porcentaje de CO2 en partes de emisiones en la atmósfera. Que todos ustedes lo pueden hacer a través de Twitter, a través del Smithsonian Institute o directamente a través del Observatorio del Mauna Loa. Ahí ven la relación de aumento de CO2 y la relación que ese aumento de CO2 tiene con el aumento de temperatura. Los artículos importantes de París son el 5, a donde se habla de una forestación como justamente un mecanismo de buffer para el aumento de CO2, y sobre todo de los emission trading schemes, o sea, cómo podemos estar intercambiando estas emisiones entre diferentes países. Así que, para contestar a tu pregunta, Augusto, el Tratado de París es muy bueno el texto, habla obviamente de contener la temperatura posiblemente por debajo de 1.5 grados de acá al 2050 para no tener después efecto fuera de control más adelante en el siglo. Para hacer eso tenemos que ir a un pico de emisiones cuanto antes, que encontrar el mismo de intercambio de esas emisiones, de zinc natural. Okay. Muchas gracias, Elena. No sé, hasta agregar esta slide que justamente era la tuya. No, yo prefiero encargarlo, que mantengan el slide y encargarlo con la próxima pregunta que tenía Augusto. Entiendo. Sí, justamente la próxima pregunta es para vos, Daniel, y está relacionada con esto que nos acaba de comentar Elena. La pregunta es, Daniel, ¿es viable una meta tan ambiciosa con la tecnología disponible y teniendo en cuenta las necesidades de crecimiento económico de los países en vías de desarrollo? La respuesta corta es no, pero el tema de fondo que hay que discutir, cuando se hizo el Acuerdo de París, tampoco se puso con un 100% de seguridad de que las metas eran alcanzables. O sea, el Acuerdo de París es un acuerdo político de cambiar radicalmente la forma en que hacemos las cosas. Ahora, no estaba probado científicamente que podíamos limitar la temperatura del planeta a que creciera nada más que 2 grados o 1,5 grados centígrados. Fue una decisión política de la mayor parte del mundo, no todo el mundo, y eso ha sido un problema. El gráfico lo que muestra es que si no hacemos nada, la tendencia en las emisiones va a seguir subiendo. Hoy en día estamos alrededor de 35 gigatons por año, y venimos de, digamos, 1960 eran 7 gigatons por año, o sea, estamos emitiendo 5 veces lo que emitíamos hace 50 años. Entonces, evidentemente el Acuerdo de París lo que trata de decir es, esto no puede seguir así. Ahora, ¿podemos modificar la manera en que actuamos? Sí, podemos modificarla. La realidad es que algunas políticas y algo la tecnología ha colaborado para que la línea negra no se dé, y es muy probable que con las políticas actuales sigamos creciendo, pero a una tasa menor de crecimiento. El problema es que esto no es suficiente. O sea, si seguimos con las políticas actuales y los comportamientos actuales de los países y de las personas, no llegamos al objetivo del Acuerdo de París. Ahora, eso no es lo importante. Al definitiva, mucha gente cree que lo importante es cumplir las metas del Acuerdo de París. No, lo importante es lograr cambiar la manera en la que hacemos las cosas para minimizar las emisiones de efecto invernadero. O sea, ojalá pudiéramos ser neutrales en emisiones en el 2050, como ahora se postula. La verdad es que lograr las metas del Acuerdo de París parece difícil. Ahora, las metas, igual que en la vida, tienen que ser ambiciosas y alcanzables. Bueno, si no llegamos a 2, por lo menos que no lleguemos a subir 3,5 grados centígrados. Tratemos de bajar
las emisiones cambiando la manera en que usamos la energía o generando energía sin generar emisiones. Ese es el objetivo que debemos medir. Como referencia, el Acuerdo de París es un excelente acuerdo, es la referencia más importante que tenemos, pero sería realmente muy conveniente para el mundo y para todos los que habitamos que hubiera un nuevo acuerdo, no necesariamente en París. París es una buena ciudad para hacer acuerdos, pero aunque sea en otra ciudad, en donde, por ejemplo, estuvieran incorporados algunos países claves que no adhirieron o se retiraron del Acuerdo de París, o sea, más concretamente Estados Unidos. O sea, es muy difícil pensar en lograr metas si el país que consume un cuarto del petróleo de la energía del mundo no está dentro del acuerdo. Excelente, muchas gracias Daniel, muy clara la respuesta. La próxima pregunta es para ambos. Si quieren comenzamos con Elena. Elena, ¿qué significó para ustedes liderar las conversaciones sobre transiciones energéticas durante el G20 en 2018, evento que fue presidido por Argentina y desarrollado en Buenos Aires, y del cual formaron parte, ¿no? Sí, bueno, por ahí demostraba, creo, Land, Cristiane Figueroa como presidenta del UNSC y Ban Ki-moon cuando se firmó el Tratado de París. La siguiente, efectivamente, la del B20 nuestro, fue un proceso, yo puedo definirlo, hablando sobre todo con ustedes que son jóvenes, entusiasmante. Creo que fue el mejor proyecto de mi entera carrera y me gustaron, y yo soy una que se entusiasma, entonces a mí me gustaron muchos proyectos, pero el proyecto del B20 Argentina creo que nos hizo sentir parte seguramente de una política supranacional, nos hizo sentir parte de una unión de empresas que pudiera estar proponiendo acciones para cambiar justamente el camino de las cosas energéticas y como venían. Y seguramente, bueno, para YPF fue una gran oportunidad de poder liderar y coordinar este camino de transiciones energéticas. Esto obviamente bajo la guía de lo que estaba haciendo el equipo de Daniel, ¿no? Nosotros como B20 éramos el business. Entonces, en ese brazo de business nos encontramos con todas las compañías de energía, y no solamente de energía del mundo, 130 compañías, de las cuales 50 eran argentinas, intentando seguir obviamente la Agenda 2030 de cooperación y de alianza entre todos. Entonces creo que este trabajo que apuntó a definir reglas de energía, de eficiencia de recursos y de sostenibilidad fue también un trabajo muy importante para el país y para la región de ser parte de un diálogo. Y obviamente en ese diálogo, eso fue muy claro desde el comienzo, ¿no? Había compañías y países con una experiencia muy fuerte en la materia. Y creo que de parte de Argentina estuvo poder sentarse a esa mesa con una actitud bastante humilde de estar respuesta que muchas de estas compañías armando muchos B20 y muchos procesos de B20 y G20. Nosotros tuvimos el placer de compartir estas comisiones localmente con Pampa, con GC y nacional, con Iberdrola, con State Grid Corporation. Fue un hermoso de sobre las nuevas reglas a los ministros de Energía. Y creo que es importante destacar que sepan como jóvenes, ¿no? Es la compañía de empleados, o sea, estamos en compañía como esta, proponer algunos cambios en su propia estructura, ahí es donde se mueve un perímetro de manera importante, 1.000.000 de empleados, acciones de implementación que tienen una fuerte a nivel de globales. Al mismo tiempo creo que fue muy buena en los procesos de empresas. Iberdrola es un ejemplo de atravesando una
Eni, mucho, y para un tema que veremos más en detalle, es muy importante en el camino de Just Transition, así se llama, hacia una producción de energía a menor impacto de carbono. Va a haber cambio de disciplinas y de profesionales, y es un poco lo que pasó a mí. Yo soy un geólogo de reservorio, leí a Augusto al principio, mucho entusiasmo, lideré equipos para recuperación primaria, terciaria, y lo hice desde el modelado integrado 3D, que muchos de ustedes están haciendo ahora todavía para producción de todo secundaria y terciaria, pero de ahí, de esa base técnica, se puede pasar a otra cosa, sobre todo si estamos en un momento de transición como esto. Entonces, tener siempre en cuenta que este cambio, manteniéndonos adentro de la física, si uno quiere, esto es muy bueno de para la evolución de una persona. Sin embargo, acá era mucho el proyecto colectivo de todos, y la verdad, esa recomendación, esa publicación que está en el B20, que la tienen todas las otras cosas, fueron copilares que energéticas, lo de eficiencia, lo de acceso a la energía, lo de economía circular, fueron muy importantes para y dejaron un marco que después construyó obviamente sobre lo que hizo Saudi Arabia también en 2018. Un proceso hermoso para el país, para todas las compañías, para nosotros técnicos, y también para justamente poder evolucionar en un concepto de upskill y reskill de nosotros técnicos que quieran pasar a la materia de transiciones energéticas. Bueno, en mi caso, Augusto. Sí, Daniel, te iba a dar el pie para vos. Adelante nomás. Bueno, en mi caso, yo tuve una de esas sorpresas deliciosas que a uno de vez en cuando le da la vida, porque me tocó estar de secretario de Planeamiento Energético justo en el año 2018, donde Argentina fue el primer país latinoamericano en ser presidente, en presidir el G20 durante todo el año, que no es solamente una reunión. En Argentina hubo del orden de 60 reuniones, y hubo grupos como el B20 que coordinó Elena, además de las reuniones propias de los gobiernos. En realidad, es fabulosa la intervención de Argentina durante la presidencia del G20. Probablemente sea una de las presidencias más recordadas entre los gobiernos, y ustedes recuerden que nosotros veníamos después de Alemania y antes de Japón, o sea, el desafío de hacerlo bien era un desafío muy grande. Y en realidad, cuando uno habla hoy en día con los representantes de los gobiernos de Alemania y de Japón y de los otros gobiernos del G20, ellos tienen en la memoria el G20 que presidió Argentina, no solamente por el cierre final en el Teatro Colón, que fue muy emocionante, sino por los temas que se discutieron. En lo personal, yo venía del G20 de Alemania, y Alemania se planteó una discusión sobre si el Acuerdo de París tenía que ser aceptado o no, sobre si las metas sí o no, y la discusión era básicamente entre Europa y Estados Unidos. Como conclusión, el G20 de Alemania en el año 2017 fue malo. Fue mal, no tan bien organizado, una confrontación sobre quién se pintaba más de verde, y al final terminó con una declaración. Los ministros de Energía y Medio Ambiente no pudieron llegar a una comunicación oficial. Llegaron a una comunicación de 19 más 1. O sea, 19 ministros diciendo queremos ir para allá, y un secretario de Estado diciendo nosotros nos vamos para allá.
Así que, en general, Alemania tuvo un resultado pobre en el G20. Japón, yo no participé en forma directa, tuvo un mejor resultado, pero de ninguna manera innovador. Ahora, en Argentina, nosotros tuvimos una negociación dificilísima entre Estados Unidos y la Unión Europea, nosotros desde una posición sólida, donde queríamos representar a los otros países que no son ni parte de la Unión Europea ni parte de Estados Unidos o de Norteamérica, y en donde introdujimos en el comunicado final de ministros temas que eran muy calientes, muy difíciles de aceptar. Finalmente tuvimos el gusto de que el 16 de junio del 2018 se aceptara el comunicado final con un aplauso cerrado en el salón más importante del Hotel Yao Yao de Bariloche. ¿Cuáles eran los temas que se aceptaron? Eso es importante. Estados Unidos aceptó firmar un documento donde se mencionaba el Acuerdo de París y la meta de avanzar hacia la sustentabilidad. Hasta ese momento, Estados Unidos, y les recuerdo, en ese momento el secretario de Estado de Energía de Estados Unidos era un tejano y Donald Trump era el presidente, o sea que era el que se quería retirar del Acuerdo de París. Por otro lado, la Unión Europea tomó como suyo unos párrafos en donde nosotros impulsábamos el uso de gas natural como un combustible de transición que permitía reducir las emisiones globales, reemplazando a carbón y a otros combustibles que contaminan mucho más. Eso no era tarea sencilla. Ahora, estaba soportado por los terceros países y particularmente por Saudi Arabia, que era el próximo presidente del G20. Ahora, para países como Alemania, que a pesar de todo el discurso tienen todavía un 30% de su energía generada con carbón, o Inglaterra, digamos, era un tema, decir que íbamos a usar gas natural para reemplazar carbón, era un tema que obviamente molestaba. Pero, gracias a Dios, yo creo que hubo cierto entendimiento de que había que empezar a acordar caminos para lograr la reducción de emisiones en el mundo, y se logró llegar a un acuerdo, los 20 países firmaron, y gracias a Dios tuvimos un comunicado con el acuerdo de los ministros de Energía, que después se volcó en la declaración de los líderes. Mauricio Macri incluyó en la declaración final de G20 varios párrafos muy importantes relacionados con la sustentabilidad del planeta, y algunos otros temas que eran importantes para la Argentina de ese momento. Así que la experiencia fue única, o sea, nadie puede imaginar estar en esa posición. Yo nunca lo imaginé, pero bueno, de vez en cuando la vida te da sorpresas agradables, digamos. Excelente, muchas gracias Daniel y Elena. Si La próxima agregar, pregunta. Sí, adelante. ¿puedo agregar lo que dijo Daniel? Realmente importante. Bien, para el proceso del G20, si en Argentina se hubiese logrado firmar un acuerdo, hubiese el segundo fracaso después del cual todo se pierde de relevancia. Entonces era importante que se pudiese lograr ese acuerdo también con Estados Unidos, adentro o afuera del Tratado de París, no sé, que los de Argentina sin firmar un acuerdo, porque todo el proceso se hubiese de importancia a nivel global. Ahora, excelente, gracias. Para contarles un detalle de anécdota, digamos, la reunión de ministros era viernes y terminaba a las 4 de la tarde. A las 3:30 de la tarde no teníamos acuerdo. Tuvimos que interrumpir la reunión con todos los ministros del G20.
yo le pedí a Juanjo Aranguren 15 minutos fuera del salón, en otro salón aparte, con todos los representantes de los países de energía, y ahí al final terminamos, en algún momento le hice el planteo al representante, era el alemán, de la Unión Europea, si estaban de acuerdo con un párrafo, dijo que sí, me di la vuelta y todas las miradas se pusieron en el representante del gobierno americano. Y el pobre tipo nos miró a todos y dijo que sí. Yo no sé después qué pasó con él cuando volvió a Washington, pero la realidad, la realidad es que el acuerdo se terminó de cerrar a las 4 de la tarde y la reunión se postergó hasta las 5:30, donde todo el mundo firmó, pero la verdad que fue very last minute, digamos, casi imposible, digamos, ¿no? Muy bien, muy interesante, conociendo un poco los entretelones del G20 en 2018. Muy bueno. Daniel, Elena, la próxima pregunta es para Daniel y está relacionada también. En base a esta participación en el G20, ¿cuáles son las metas concretas de nuestro país en cuanto a transición energética? Por un lado eso y por otro lado, ¿están definidos? ¿Esas metas están definidas o van siendo modificadas en función de las políticas de cada gobierno? No, bueno, 2 puntos. Las metas están definidas. Durante la presidencia de Mauricio Macri, por primera vez se hizo un inventario de emisiones, se hizo un plan y se corrigió, se revisó ese plan de tal manera de tener una visión de qué había que hacer y cómo llegábamos al 2050. Esos planes de alguna manera son revisados todos los años y debieran ser revisados por las nuevas autoridades de tal manera de comprometer el esfuerzo, no como gobierno, sino como Estado, digamos, como representándonos a todos nosotros, en ejecutar los planes que estaban definidos y en lograr las metas. Ahora, yo más que hablar de las metas específicas, que no tiene tanta importancia, lo que tiene importancia es que la gente joven como ustedes lea esos temas, los discuta y se comprometa en la ejecución de esos temas. O sea, en realidad es como con el Acuerdo de París. O sea, es muy probable que nunca lleguemos a cumplir las metas. No sabemos. Ahora, lo importante es saber cuál es el comportamiento, cómo tenemos que usar la energía, qué tecnología tenemos que usar para reducir sustancialmente las emisiones. Argentina es un país que tiene una contribución, se podría decir, marginal en la emisión de gases de efecto invernadero. Hay alguna gente que dice, bueno, como somos marginales, no nos tiene que importar. No, eso es falso. Nosotros somos parte del planeta, nosotros tenemos como individuos que contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. O sea, no podemos ser indiferentes porque tenemos menos del 1% de las emisiones. No es así. Tenemos que adoptar una posición, tenemos que conocer el tema y tenemos que comprometernos en lo personal. Hagamos algo por nosotros mismos. Si somos viejos, por los nietos. En el caso de ustedes que son jóvenes, bueno, por ustedes mismos y por los nietos que van a tener, digamos. Excelente, sí. Creo que este tipo de eventos, Daniel y Elena, van encarrilados hacia esa dirección. Me parece que algunos de nosotros ya empezamos a tener este mensaje, a captar este mensaje, a entender la problemática y a tratar de lidiar con la realidad y con el futuro, ¿no es cierto? Quiero aprovechar este momento para recordarles a todos que si tienen preguntas pueden usar nuestro módulo para hacerlas y se las vamos a compartir a Daniel y Elena al final de la charla. La próxima pregunta es nuevamente para vos, Daniel, y básicamente se enfoca en eficiencia energética. Daniel, ¿cuál es el papel de las mejoras en cuanto a eficiencia energética en el marco de las transiciones energéticas? ¿Cuál es el impacto que estas mejoras en cuanto a eficiencia energética tienen en el consumo de energía a nivel internacional y en Argentina?
Bueno, yo te pediría que me adelantes el próximo slide, que es uno que muestra, había uno, a ver, más adelante, más adelante, más adelante, ahí está. ¿Cuáles son qué es lo que debemos hacer a nivel mundial, digamos? Y esto en Argentina es más o menos igual. O sea, nosotros tenemos que, la eficiencia energética que ahí se muestra en verde, es más o menos un 25% de la reducción posible con la tecnología actual. 25% de la reducción posible de emisiones es eficiencia energética. O sea, el ejemplo más claro es un ejemplo ya casi del pasado, que son la iluminación LED. Bueno, la iluminación LED consume una quinta parte de lo que teníamos hasta ahora. No hay ninguna justificación para no utilizar iluminación LED en el mundo. Hay que aceleradamente cambiar. Es un ahorro. Bueno, la energía renovable es un tema crítico. En la medida que sigamos implementando energía renovable, vamos a reducir las emisiones sustancialmente. En el mundo, otro 25% de la reducción está relacionado con energías renovables y el otro 25% está relacionado con el uso del automóvil o lo que es movilidad. La movilidad va a cambiar en el futuro y va a cambiar simplemente porque como ingenieros sabemos que el auto eléctrico es más eficiente que el ciclo Otto. O sea, así que siempre gana lo que es más eficiente en esta vida. Así que el auto eléctrico le va a ganar al ciclo Otto sin ninguna duda. Ahora, en la medida que podamos, lo que debiéramos es acelerar el movimiento hacia la electromovilidad, hacia buses eléctricos y que la energía eléctrica se genere en base a energías renovables o que contaminan menos. Hay uno de los temas preferidos para discusiones con Alemania era justamente el utilizar más gas natural para reemplazar todo el carbón que se quema en el mundo. China, Inglaterra, Alemania, Polonia, Turquía, digamos, hay muchos países que queman carbón. Si tratamos de usar gas natural, reducimos las emisiones más o menos equivalentes a una quinta parte. Entonces, no es que no hay que utilizar fósiles, hay que utilizar los fósiles de una manera inteligente y dejar de usar combustibles que son más del pasado. Y en algún momento el gas natural va a dejar de ser un combustible eficiente, va a haber otros más eficientes y lo dejaremos de usar. Así ha hecho el hombre siempre. Así que lo que tenemos que hacer es seguir con la generación renovable, la eficiencia energética y cambiando la manera en que nos movemos. Eso es así también para Argentina. A mí me da mucha lástima ver que aparentemente no hay planes de seguir con el programa Renovar que nosotros lanzamos y que permitió inversiones de 5.000 millones de dólares en energías renovables. Esperemos que se siga adelante con eso. Excelente, gracias Daniel. La próxima pregunta es también para ambos y dice así: ¿cómo afectan las transiciones energéticas a la industria de petróleo y gas a nivel global y en particular a nuestro país? ¿Se espera que las empresas del rubro lideren este proceso o que nuevos actores enfocados en nuevas tecnologías cobren más protagonismo? Arrancamos. Sí, arrancás si quieres, Elena, como quieran. ¿No? Sí, acá habíamos puesto muy importante para tener un poco cómo se están comportando las petroleras en general. Esto es el en Gas Climate. Participan 3 empresas a nivel mundial por parte de la Europa
Y más allá de que es caro participar, nosotros desde IPF habíamos intentado ver qué implicancia costo tenía de ser parte del grupo, el costo para pagar anualmente es alto, pero sin embargo el grupo de Oil and Gas es el grupo que está liderando las acciones de parte de la energética integral, y los pilares los mismos en los últimos 2 años son justamente toda la parte de emisiones de metano. El metano lo han identificado el black eye de la gas, que justamente, como decía, gases de transición, que en esa transición hacia energía de bajo puede ser mejor, sobre todo de la que son las emisiones de... Entonces, es importante que toda la petrolera tenga emisiones. Son proyectos técnicos extremadamente lindos y hoy muy bien establecidos, élite a airborne, que se puede medir desde las cámaras a infrarrojos, con drones, con espectrometría de masa, etcétera. O sea, proyectos bastante caros hoy en día que reducen, miden, porque hay que empezar a medir, es muy importante, de metano en la distribución de petróleo y gas. El compromiso básicamente entre, es muy importante, en respecto a la producción de petróleo y de metano. Muchos de ustedes van a tener trabajo justamente en esto, lo que es limpiar la supply chain del gas, gas y petróleo, pero para volver al combustible puente, todo en el gas. El segundo pilar, o GCI, es aumentando, como decía Daniel, la eficiencia energética en la generación eléctrica, en la industria y transporte. Y el tercer punto, que me gusta mucho porque, bueno, soy una persona de subsuelo, es que esta mitigación, desde el punto de vista de la tecnología, se hace a través del Carbon Capture, Usage and Storage. Me gustaría decir 2 palabras sobre eso porque entré en Shell en 1999, había 2 ramas que tenían ya. Una era que se hacía en Houston, en el centro de estudio de Houston, era justamente el Carbon Capture, Usage and Storage, desde la conferencia de Kioto de 1997. Básicamente 20 años un poco, y estos 2 temas siguen siendo muy relevantes hoy en día, esperando la economía de escala. Pero para todos nosotros, geólogos, geofísicos, petrofísicos, ingenieros de subsuelo, toda la parte de Carbon Capture, Usage and Storage es muy relevante porque nos hace pasar a una nueva disciplina, que es la del storage del gas, CO2, en el suelo, con el mismo, más herramienta de conocimiento, por ahí moviéndonos desde reserva, en el caso del storage, el sello toma una importancia aún más grande, para justamente servirnos a esta nueva disciplina. Hay nuevas empresas que se están formando alrededor de esa, una es Stock, que siempre trabajó muchísimo con nosotros, pero hay empresas sobre todo en Europa, eso no es propaganda ninguna, era decirle un nombre en caso que quieran ver cómo se hace hoy en día, pero todo el tema del almacenamiento subterráneo en reservorios de plecado es un tema sumamente técnico en el cual nosotros técnicos vamos a poder seguir trabajando. Entonces, eso de nuevo, después lo veremos si hay preguntas de parte de ustedes, pero esa es una disciplina que usa exactamente la multidisciplinariedad que usábamos cuando estábamos en búsqueda de producción primaria, secundaria y terciaria de petróleo en los reservorios y yacimientos convencionales y hasta diría no convencionales. En eso es muy importante que nosotros tenemos expertise para poder convertir el gas y el tema del storage en las disciplinas o nuestro trabajo futuro. Y eso, las unidas a esos consorcios en las que siguen estando afuera, pueden aportar según y seguirla menos. Y obviamente seguirla cada uno desde su punto de vista,
uno de su budget, cada uno de sus posibilidades. No todos tenemos la posibilidad de pagar $10 millones para participar a un consorcio anualmente, pero sí seguramente tenemos la posibilidad de seguirlo, de estar atento a lo que son novedades en estos 3 pilares principales y tenerlo como referencia a nuestro nuevo trabajo técnico. Así que esta es un poco la responsabilidad del mundo oil and gas en la producción a menor emisión. Esos pilares se van a encontrar repetidos en toda la experiencia hoy en el evento de Saudi Arabia, obviamente toda la parte de CCUS, entre los pilares fundamentalización de la energía. Así que no se lo olviden. Excelente. Daniel. Bueno, yo lo que quiero, yo creo que es exactamente eso lo que dijo Elena, la importancia para el futuro. Quiero remarcar que muchas veces la gente interpreta que el mundo se divide entre los buenos y los malos, y en el caso del cambio climático, los malos son las empresas petroleras, los buenos son los Greenpeace de este mundo. Bueno, yo creo que la gente madura llega a la conclusión de que en el mundo no hay un enfrentamiento entre buenos y malos, sino que debiéramos tender hacia una cooperación entre los humanos de un lado y los humanos del otro, digamos, sin calificarnos tanto. A mí un ejemplo que muchas veces me gusta dar sobre el rol que tienen que tener las petroleras en el futuro es el ejemplo de YPF con Manantiales Ver. A mí me parece que la inversión en un parque eólico en Manantiales Ver por YPF es una clara señal de dónde la empresa se quiere situar para el futuro. Y si uno piensa en el futuro, digamos, yo no voy a estar, yo tengo 67 años, pero ustedes que tienen 30, 35, van a cumplir 60 años, 67 en el 2050. O sea, ustedes debieran estar preguntándose qué mundo van a tener en el 2050 cuando tengan mi edad, cuando empiecen a tener nietos. Y ese mundo es el mundo que ustedes van a querer hacer y el que ustedes puedan hacer a partir de ahora. Ahora, en ese mundo, las empresas petroleras todavía van a existir. Según la Agencia Internacional, la producción de petróleo crudo del mundo va a ser más o menos 130 millones, 140 millones de barriles, y todavía se va a seguir usando gas natural y petróleo crudo. El tema de fondo es cuántas van a ser las emisiones, cómo vamos a vivir, cómo van a vivir ustedes en el 2050. Y cómo hacer que el mundo sea mejor, con menos emisiones, menos temperaturas y con un hábitat que sea más sustentable. Yo creo que las empresas petroleras, al menos las grandes, como dijo Elena, empiezan a ver que el mundo necesita de adaptación. Y adaptarse es lo que el ser humano ha hecho desde la revolución industrial. Ahora, en este siglo XXI, tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, a la realidad de que podemos hacer las mismas cosas o podemos hacer más cosas, pero las podemos hacer de un modo mejor, más eficiente, sin afectar el mundo en el que van a vivir los hijos de nuestros hijos. Así que, para mí no hay malos y buenos, petroleros y Greenpeaces. Lo que hay es gente que tiene que empezar a hablar, a comunicarse y ver qué se hace. Excelente. Gracias, Daniel y Elena. La próxima pregunta para vos, Elena, es ¿qué empresas de la industria de la energía tienen metas concretas en cuanto a transiciones energéticas? ¿Y cuáles son esas metas, por supuesto? Bueno, alguien me estaba diciendo que se escuchaba un poco, si quieren apago la cámara, no sé cómo se escucha, pero... Sí, se entrecorta un poco, Elena. Si querés probamos con la cámara apagada a ver si escuchamos mejor. Ok. No sé si se escucha mejor. Sí. Sí, bueno, mejor. Metas energéticas hoy en día, las europeas las tienen todas. Eni, Repsol, la primera empresa en salir con
la idea de carbon neutral en 50, pero Equinor, Repsol, Eni, Total, Shell, BP, todas tienen y carbon neutrality al 50. A nivel país, creo que saben que el país en declarar eso fue Inglaterra, creo con una declaración que fue muy interesante, decía que Inglaterra fue el primer a contaminar y entonces que ser también el primer país a tener esa meta en 2050. Lo que pusimos aquí en esta slide fueron la de Repsol, porque tenemos mucho cariño a Repsol por la historia que hemos compartido, pero como ven, cero emisiones netas al 2050 de París, así como diciendo, metas de reducción, indicadores de intensidad de carbono, años esa van progresando. El compromiso, como decíamos antes, Repsol también fue parte, obviamente, del B20, lo es hoy en día, lo ha sido históricamente, y la tecnología de CCUS, Carbon Capture, Usage and Storage, las tienen muy presentes. Y bueno, todas las petroleras ahora, algunos critican mucho esta medida, personalmente creo que es una medida absolutamente correcta de la deforestación. Eni calculó que para toda la producción, todo las emisiones de CO2 o de gases a efecto invernadero respecto a su propia producción de gas y petróleo convencional, que en realidad es casi convencional en el caso de Eni, tendrían que estar reforestando un metro cuadrado. Y bueno, ese número es un número importante, es algo que se puede hacer. Sabemos que nosotros desde el comienzo de la industrial hemos más o menos deforestado un 16% de la superficie de forestas del planeta, con lo cual, personalmente opino que ese compromiso de las petroleras es un compromiso muy válido, ¿no? Y que más allá de que sea pasivo y que no sea lo de no emitir, igualmente sirve una situación en la cual todo suma muchísimo, es la compensación de las emisiones. Y después hay obviamente todas las metas de residuos, de biocombustible, de ser empresa integrada con obviamente energía renovable, el tema del precio a la CO2, de los acuerdos de trading de emisiones y por supuesto la infraestructura eléctrica, eso depende muchísimo obviamente de dónde uno entra. En este momento la Unión Europea está yendo muy, muy fuerte con toda esta. Entonces, también la de recuperación, después las vinculaciones, a que todo es obviamente cada vez más, entonces le reconoce una ventaja a las europeas respecto a la del resto del mundo. Y también, un poco como decía Daniel antes, el compromiso de que la cartera tenga reducción de medidas, no solamente de emisiones y de mitigaciones, pero obviamente de diferente manera de estar produciendo, respecto a justamente con las metas de. Entonces, que más o menos, habiendo visto también la ADP, habiendo visto también, se repiten bastante, algunas son más avanzadas que otras, como estábamos hablando ayer con dos ingenieras que son Eliana Rodríguez, la Bella, de Vista y de Baker, parte de un programa de mentoreo de voz, mujeres técnicas en gas. Lo que estamos diciendo es que es muy importante que revisen, si están interesados en todo esto, que revisen Northern Light, desde el punto de vista de ingeniería de reinyección de CO2 y de alimentación de esa plataforma del Mar del Norte a través de energía renovable, que es un proyecto entre Shell, Total y Equinor. Es, creo, uno de los mejores proyectos de ingeniería del momento. Así que van a encontrar muchos puntos comunes entre las grandes, que de un punto de vista de las metas y la hoja de ruta que se puso para el Carbon Neutral 2050, pero creo que este de Repsol es bastante completo y de alguna forma da luz a la compañía a declarar de ser carbon neutral. Excelente, muchas gracias, Elena. Nos anotamos entonces al proyecto de Northern Lights. La última pregunta que tengo para Ya ustedes. bueno, ¿no? Sí, excelente. La última pregunta que tengo para ustedes, Elena y Daniel, es ¿qué lecciones respecto al rumbo de las transiciones energéticas
creen que deja la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando? Si quieren, arrancamos por Daniel. Bueno, yo hice dos cuadros que muestran un poco las emisiones, cómo fueron durante estos meses de la pandemia. Como ven en el cuadro de la izquierda, en realidad las emisiones medidas en millones de toneladas de CO2 equivalente venían creciendo y de golpe en el 2020 caen significativamente, del orden de 100 millones a 80. Ahora, si lo vemos durante los meses, enero, febrero, obviamente se ve que en el mes de abril y mayo las emisiones caen mucho más que lo que cayeron en febrero. Esto relaciona directamente las emisiones a la intensidad de actividad humana en el planeta. En el próximo gráfico se puede ver, voy pasando rápido porque me parece que estamos un poco retrasados, en el próximo gráfico se puede ver el impacto. O sea, este es un gráfico publicado por New York Times el 17 de junio y se ve que en realidad a mediados de abril las emisiones habían caído 16 millones de toneladas métricas. O sea, en realidad de 100 habían caído 16 millones, un 16%. Eso tiene que ver directamente con la menor actividad que hubo en China y en el resto de los países. Ustedes ven que ya en abril China se empezó a recuperar, pero había una política de quedarse en casa en Estados Unidos, en Europa y Gran Bretaña, algo en la India y mucho en el resto del mundo. ¿Para qué podemos aprender de esto? Bueno, primero, para los escépticos hay una confirmación absoluta de la relación entre la actividad humana y las emisiones de efecto de gas invernadero. O sea, en realidad, digamos, no podemos discutir mucho, porque acá la actividad humana se interrumpió abruptamente en un trimestre y abruptamente cayeron las emisiones globales. O sea, esto es una demostración muy fácil de que el hombre es el que genera las emisiones de CO2 equivalente. Ahora, por otro lado, la buena noticia es que el impacto sobre el medio ambiente es reversible. O sea, no estamos yendo, como decían algunos ultraverdes, de que la humanidad va hacia una catástrofe en el 2050, que vamos a morir todos asados. No es así. La naturaleza se recupera muy fácilmente. Hemos visto en los medios que hay delfines en Venecia, que se ven más estrellas en Santiago de Chile, que los cielos son más lindos, que los amaneceres no son tan oscuros. O sea, pareciera que no es irreversible el impacto que el ser humano tiene sobre el planeta. Y que la recuperación en realidad es muy rápida si el ser humano cambia en la manera en que hace lo que quiere hacer, en la manera en que maneja la energía, en la manera en que maneja su actividad. Y para mí hay que ver el lado positivo de la pandemia. El lado negativo todos los conocemos. Estamos cansados de verlos en los diarios o en la televisión. El lado positivo es que desde el punto de vista del medio ambiente tenemos una chance de mejorar las condiciones en las que vivimos nosotros y en las que van a vivir las generaciones futuras. Elena, pasamos a tu respuesta, si te parece. Con todo lo que dijo Daniel, confirmo lo folclorístico que es el Mediterráneo nunca fue tan transparente como estamos notando todos los que estamos acá. Sin embargo, creo que puede ser importante repetir que el mito al principio de esa pandemia, que efectivamente
toda la atención después solamente en la recuperación económica a cualquier costo, eso no está ocurriendo. Por lo menos en Europa no está ocurriendo, que todo, como decíamos antes, los préstamos, los incentivos son condicionados un Build Better, se llama, y creo que es también muy lindo, de que tenga que responder justamente antes que la regla de cambio climático, que fueron seguramente nunca hasta ahora, y la que hicieron también de lo que son artículos como el PM 2.5 o 10, muchos de los vectores a través de los cuales se transmite la pandemia estén atados justamente a un tema de contaminación. Entonces, es sumamente importante que ese entorno después de la pandemia tome otro camino y obviamente haya una acción económica, usar, reciclar y remover todos de pagar la respecto a todo lo que son nuestras emisiones. Así que yo creo que eso que muchos tenían miedo de que pudiese ocurrir, que después de la pandemia no se le diera importancia al cambio climático para concentrarse solamente en la recuperación económica y obviamente a los estragos de la ocupación que hizo la pandemia, es bastante claro que no va a ocurrir, que ese impacto, se va a poner foco en todo lo que es sumamente importante para el impacto medioambiental. Excelente, muchas gracias Elena. Elena, Daniel, concluimos con este primer ciclo de la charla. Les quiero agradecer por su participación. A partir de ahora voy a dejar a cargo a mi compañera Rocío Martínez de liderar el espacio de preguntas y respuestas de la audiencia. Rocío, adelante. Buenas, no sé si se me ve. Te vemos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Rocío. ¿Cómo va Elena? ¿Cómo va Daniel? Rocío, parte de la Comisión de Jóvenes del IAPG, y para continuar con la charla, como dijo Augusto, les haré a los oradores las preguntas que fue haciendo la audiencia en el transcurso de la jornada. Quiero aclararles que recibimos muchas preguntas y se harán solo algunas para poder finalizar a tiempo. Comenzamos por: ¿cuáles son sus recomendaciones para los nuevos profesionales de la industria para poder tener un rol protagónico en este proceso en los próximos años? ¿Para quién es la pregunta? Para ambos, el que pueda quiera responder. Adelante, Elena. Yo creo que en parte ya contesté, porque ya contesté también porque seguramente lo hablo mucho con muchos jóvenes profesionales de mis grupos en diferentes empresas, porque muchos de ustedes realmente están preocupados por lo que le está pasando a la industria de las commodities, así como decíamos antes, seguramente estar muy con las informaciones bien en qué se va, qué más de las empresas energéticas integradas, seguir con un técnico de ingeniería, toda la relevancia que ha tenido, aún posiblemente concentrándose, como decíamos, más en los reservorios, más en el o más en las mediciones de metano y el proceso de remediación, pero esta industria energética es variada y tiene lugar para todos, así que sin ningún tipo de miedo, sin ninguna opción, intentar updated, cuanto más actualizados en sus conocimientos, tomar los cursos miles en estos últimos, y intentar obviamente seguir el camino de las grandes energías si queremos quedarnos adentro, pero con mucha confianza en que todo lo que es STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, siempre poder producir de trabajo, sea que esté orientado a una economía verde que a una economía de los fósiles, así como esta. Así que yo diría sin miedo, con mucho entusiasmo y con mucho compromiso hacia las materias técnicas. Muy bueno. Daniel. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, mi recomendación es que se involucren. O sea, no se necesita ser un militante saliendo a la calle con una bandera verde. No es eso.
es involucrarse. O sea, entender desde el punto de vista técnico dónde estamos, a dónde queremos ir, entender y hacer lo que ustedes puedan hacer en su ámbito personal. O sea, yo les diría, todos ustedes debieran cambiar mañana todas las lámparas por lámparas LED, digamos. O sea, ninguno de ustedes debiera tener nada distinto. Tratar de involucrarse en el cambio, pero involucrarse en la empresa donde trabajan, traten de meterse en los temas que hacen a la sustentabilidad. El mundo no necesita que el 100% de la gente sea militante. El mundo lo que necesita es que el 100% de la gente haga opciones inteligentes, mire hacia adelante y trate de vivir en un mundo mejor. Y eso hoy en día implica, tiene una gran componente de cambio climático. Ustedes están en una industria, si están en una industria petrolera, están en una industria sensible y que influye en el medio ambiente. Es hora de que cada uno asuma la responsabilidad y se involucre en la búsqueda de soluciones. Esa sería mi recomendación. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, acá y tratamos de hacer como un resumen porque hubo varias preguntas sobre hidrógeno, así que tratamos de hacerlo lo más reducido posible. ¿Cómo ven al hidrógeno como recurso para las transiciones energéticas en Argentina y en el mundo, y cómo este se relaciona con los hidrocarburos? Bueno, yo le puedo... No sé si... Desde... No. No, yo creo que tiene un rol, pero es un rol que todavía no está definido. Mucha gente tiende a pensar en el hidrógeno como un combustible alternativo para los motores de los autos que manejamos hoy en día. Particularmente no creo en que eso sea la solución. Me parece que el motor eléctrico siempre va a ser más eficiente, pero bueno, es una discusión que se va a dar en el nivel tecnológico. A mí me parece que el hidrógeno tiene un gran futuro como un combustible que se usa específicamente en industrias que necesitan de carburantes de alto poder calórico, como la siderurgia, por ejemplo, o la metalurgia. Y que también puede ser un muy buen vehículo para lograr el almacenaje de algunas energías renovables que tienen el problema de que son esporádicas, digamos que no generan 100% del tiempo. Ahora, el hidrógeno es un combustible que ha estado con nosotros desde hace 100 años y que todavía no logramos dominar con la tecnología. Todavía necesitamos progresar la tecnología y gracias a Dios en los últimos tiempos ha habido algunos avances decisivos. Pero bueno, corto acá porque si no, Elena no tiene mucho lugar para las preguntas y le ocupo todo el espacio. No, en absoluto. El ingeniero químico es muy importante lo que ¿no? Yo lo quiero decir a los jóvenes que si están interesados, hay dos países en este momento que están avanzando muchísimo. Uno es Holanda, está su red de gasoductos lista para recibir justamente los diferentes colores de hidrógeno mezclándolas, entonces azul, o en función de que sea una mezcla entre arena hidrógeno o hidrógeno. Y hay una distribuidora que creo que es una de las llama SNAM, que es italiana, llevando adelante pruebas por todo lado de inyección del gas, y hay algunos ejemplos de marketing muy buenos. Tienen una prueba piloto con una marca de pasta que se llama Oroja, que salió hasta en el New York Times, hidrógeno justamente en el de gas que le daba compañía, y bueno, como
obviamente un tema muy de moda. Ahora lo duplicó sus ventas. Time salió a nivel de prensa. Entonces, obviamente, el libro está teniendo una especie de momento muy positivo, que nos quedamos con lo que dijo Daniel, combustible que todavía hay que dominarlo bien para poderlo usar de manera segura y tranquila en las redes de gasducto, sobre todo tiene Europa, porque es ahí donde se está probando en muchos lugares. Perfecto. Muchas gracias a los dos. Va otra pregunta. Sabiendo de la coyuntura acelerada de las transiciones energéticas, ¿hay novedades relevantes de estos días para comentarnos? Oh. Una gran Ya. Todos los días. No sé, Daniel, ¿quieres contestar vos o hablo yo? Lo que es muy importante estando en lo que se ve es fundamentalmente que hay muchos fondos que todos los días para dar soporte a esta transición energética. El Napoli, que se llama Banco declara hace una semana que ponen a disposición 1.000 millones de euros de fondos verdes para justamente acelerar y acompañar la transición energética y la transición energética ESG y sustentable, sobre todo en el campo de los datos y los números de los fondos que acompañan esa transición fuerte. BlackRock, vimos, publicó ayer el listado de otras 100 empresas que como en negro, entre las cuales, fíjense, no están las europeas, norteamericanas, así que es un tema bastante de todo, ver en bancos y en general y las transiciones energéticas. Sí, yo lo que mencionaría es que un tema muy importante para la gente joven es que se mantenga al tanto de las innovaciones tecnológicas y cómo eso impacta en el negocio. O sea, prácticamente todas las semanas sale la noticia de un avance en tecnologías de energías renovables, por ejemplo. Si miran los últimos meses van a ver que ahora cada vez son más grandes los generadores eólicos que se instalan offshore, a tal punto que estamos llegando a capacidades de 10, 15 megawatts, cosa que eran un sueño hace 10 años. Lo mismo pasa con la tecnología y los costos de los paneles solares. Hay algunos parques solares que se han licitado en los últimos 3 meses en el mundo donde la energía está por debajo de $20 por megawatt hora. O sea, eso es algo que está cambiando prácticamente todos los meses. Yo le diría que novedades siempre va a haber. El tema es que nunca hay una erupción, nunca hay un volcán. Lo que hay es una evolución permanente hacia menores costos y hacia eficiencia, digamos, lo cual debiera resultar en mayores inversiones. En nuestro país, lamentablemente, estamos pasando por una situación entre política y económica de extrema transición y entonces estos temas no aparecen en la primera plana de los diarios. Pero bueno, yo los exhorto a seguir leyendo, aunque sea las últimas páginas de los diarios, pero traten de mantenerse al tanto de lo que es nuevo tecnológicamente, no tanto de las noticias económicas o las pandemias o los problemas políticos, sino lo que es la evolución tecnológica en energías y en el uso energético. Perfecto, sí, es un gran momento para ponerse a leer más. Sí. Perdón, Rocío, lo que dijo Daniel, y de hecho Repsol decía también todas las inversiones de innovación de parte también de la hoja de ruta de todas las petroleras en el camino a las transiciones justamente en innovación tecnológica.
Bueno, van las últimas 2 preguntas porque ya nos quedan 10 minutos nada más. De esto, Elena, ya estuviste nombrando bastante, pero como tal vez hacer un resumen. ¿Existen proyectos de investigación o en desarrollo de captura de CO2 acá en Argentina y en el mundo? En el mundo sabemos que sí, tal vez puedas hacer como un mini resumen de todo el tema. Perdóname, Rocío, me perdí parte de la pregunta. ¿Me dijiste que había qué cosa? Básicamente, proyectos de investigación o en desarrollo de captura de CO2. Es complejo. En Argentina el tema es un poco complejo. Se estudió y se estudia. También se han determinado yacimientos, los hemos visto varias veces, sobre todo en el norte, a donde hay una producción mayor de CO2 en algunos de los yacimientos. Me refiero obviamente a mi pasado. Pero el estado actual de cómo se está desarrollando el proyecto no te lo sabría decir. Vuelvo a lo mismo, la caracterización es exactamente la misma, depletados, baja presión. Creo que la sugerencia más importante sería estar muy atento a toda la parte de tecnología estructural. Cuando vamos a inyectar fluido en el reservorio y tenemos discontinuidades estructurales o fallas, eso puede ser una catástrofe. Con lo cual, no sé si contesto a tu pregunta, pero en este caso ya, proyecto de inyección de CO2 en la principal atención de un punto de vista de eso y hacia la discontinuidad, que podemos hacer desastres de CO2 en reservorio que después tienen un leaking. Seguramente eso que querías, pero ¿qué te puedo decir de mi parte? No sé, para comentar. No, yo del tema no conozco mucho. Yo los exhorto a pensar más en no generar CO2 que en capturarlo, digamos. Me parece que es más barato no generarlo. Claro. Exactamente. No hay problema. Bueno, entonces vamos con la última pregunta. La pregunta dice, ¿por qué el protocolo de Kioto apuntaba a la emisión de CO2 y el Acuerdo de París hace foco en la temperatura? ¿Creen que el protocolo de Kioto fracasó después de 25 años de su propuesta? Es para seguir 2 horas. A mí no me parece que fracasó. O sea, a mí me parece que el protocolo de Kioto me parece que aún fue más exitoso que el Acuerdo de París, porque el protocolo de Kioto lo que hizo fue poner en la primera plana de todos los diarios y en la mente de mucha gente la importancia de la sustentabilidad, incluyendo mucho antes de que algunos países pensaran en eso. Así que yo la verdad tengo un respeto enorme por el protocolo de Kioto y la razón de que se enfocara, bueno, en emisiones o en temperatura me parece que no es lo importante, digamos. A mí me parece que fue realmente un evento muy importante y no solo abrazado como meta por el pueblo japonés, que lo tomó muy en serio, sino muy respetado por la mayor parte de las potencias del mundo. O sea, me parece que, no sé si, la verdad que juzgar fracasos o éxitos es muy difícil en estos temas. Así que le dejo la palabra a mi compañera de ruta como para que ella lo describa. Mira, Daniel, que nos hubiésemos puesto de tratado, que creo que es un acuerdo. El acuerdo representa un realismo importantísimo, trabajar en la industria, así como Daniel, en ese momento todo el mundo pensaba, como hoy, posiblemente hoy aún peor, vamos a trabajar para el diablo, así. Y en de Kioto fue siempre por cómo hacer las cosas. El Pollutant Pay Principle, los acuerdos supranacionales, la ayuda a los en
Así que creo que nunca lo definiría un fracaso. Nunca jamás. Fue fuerte la palabra. Sí. Perfecto. Para el equipo de quién participó. La verdad, tenemos muchas más preguntas, pero no queremos extender mucho más la jornada, así que vamos a darlo por finalizado el tema de las preguntas. Quería agradecerles en nombre de la Comisión de Jóvenes Profesionales a Elena y a Daniel por haber participado de la charla y a todos ustedes por habernos acompañado. No sé si Elena y Daniel quieren decir algo más para cerrar. Muchísimas gracias a Daniel, de verdad un placer compartir esta conversación con gusto. Y muchas gracias de verdad al IAPG, a todo lo que el IAPG hace y al momento que los jóvenes como grupo están teniendo. Creo que es muy importante, sí, sin ninguna ilusión ni fracaso de piloto, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de seguir trabajando en toda la parte técnica, porque seguramente va a haber un futuro cada vez mejor para quien trabaja de la manera que están trabajando ustedes. Gracias, Elena. Así que muchas gracias. Yo también, muchas gracias al IAPG. Creo que es terriblemente importante que se den estos foros para discusiones de temas que nos involucran a todos, particularmente estando dentro de la industria petrolera y dentro de la industria de la energía. Es un placer compartirlo con Elena. Muchas veces tenemos posiciones levemente diferentes, pero lo importante que yo resalto es que podemos conversar y podemos llegar a acuerdos. Y los exhorto a ustedes, como una comisión de jóvenes menores de 35, a que sigan haciendo este tipo de foro para discutir temas, para polemizar en forma madura, para tratar de sacar conclusiones y para que cada uno de los que escuchan pueda adoptar su propia posición y decidirse a participar desde el punto en el que él quiera participar. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad. Suerte. Gracias. Bueno, quería avisarles también que el próximo miércoles 22 de julio a las 17 horas, la Comisión de Jóvenes de Comahue va a realizar una charla con Juan Manuel Becerra, un referente de seguridad de procesos de Upstream en YPF, para continuar con este ciclo de charlas. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades de la comunidad de jóvenes profesionales del Oil and Gas. En Instagram pueden encontrarnos como Jóvenes Profesionales IAPG y en LinkedIn como Jóvenes Profesionales del IAPG. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima a todos.